¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Soy Pedro Arriola, director del Club Ribeiro, y estamos hoy de plácemes porque volveremos a tocar hoy nuevamente la obra de Ribeiro, y en particular Prosas Apátridas, este singular y misterioso libro. Y para ello tenemos una invitada especial que va a tratar justamente este tema. Ella es Galia Ospina, está en este momento en Bogotá, Colombia, y desde allá, por la magia de la tecnología, estamos conectados. Ella va a abordar prosas apátridas, como les digo, en esta conferencia que ella ha titulado Julio Ramón Ribeiro, El sentido de la vida en prosas apátridas, escritura hecha de tiempo para durar en el tiempo. Galia Ospina, para información nuestra, es licenciada en literatura y tiene una maestría en educación. Y aquí en el Perú la conocemos desde cuando, hace algunos años, escribió un valioso libro analizando la obra de Ribeiro, cuyo título es el siguiente: Julio Ramón Ribeiro, una ilusión tentada por el fracaso, escrito en el 2006. Galia, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo Un estás? gusto, Pedro. Muchas gracias por esta grata y generosa invitación. Muchos cariños al grupo de Ribeiro, porque sé que son lectores muy fervorosos. Eh, Les voy a compartir esta conferencia que se titula Julio Ramón Ribeiro, El sentido de la vida en prosas apátridas, escritura hecha de tiempo y para durar en el tiempo. Dedicado a la memoria de Julio Ramón Ribeiro. No se puede escapar más que hacia arriba. André Gide. La ciudad de París fue vivida por Julio Ramón Ribeiro y Charles Baudelaire como un escenario en donde se captura la vida en pleno movimiento. Las prosas apátridas y el spleen de París ocurren en el espacio vacío que se da entre el adentro y el afuera, entre lo subjetivo y lo objetivo. La acción de observar va más allá de la mirada, significa incorporar a la propia vida una imagen, rescatarla de su caída vertiginosa en la velocidad incesante de la multitud que pasa. El escritor debe mantenerse alerta, como un disciplinado cazador, y clavar la flecha en la verdad, que brilla con toda su crudeza para disolverse después en el silencio. En el siglo XIX, los realistas denominaron a este proceso estética de la observación. El mundo vendría a ser el telón de fondo y el escritor una cámara fotográfica que enfoca un aspecto excepcional y significativo de la realidad. Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brassai definen su arte como una aparente paradoja, la de recortar un fragmento de la realidad fijándole determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara. Las prosas apátridas comparten el arte de la fotografía al otorgarle duración a la naturaleza huidiza de la vida moderna. Ribeiro reconoce que al agrupar estos fragmentos en un libro, quiso salvarlos del aislamiento, dotándolos de un espacio común y permitiéndoles existir gracias a la contigüidad y el número. En este sentido, tuvo presente el carácter discontinuo del spleen de París y la libertad que le regala al lector, quien puede leerlo por el medio, por el comienzo o por el fin. Los poemas que conforman este volumen dan ya testimonio de la ciudad real, la masa que se mueve en un incesante hormigueo y los hombres convertidos en las mínimas partículas de un engranaje tiranizado por el trabajo y el tedio. Las luces de los bulevares llenan las calles de esplendor.
pero no pueden iluminar las largas noches de melancolía, los corazones solitarios, los pasajes sombríos del espíritu. La ciudad es un hervidero de gente que atraviesa las calles absorta en sus intereses privados, destilando una indiferencia que resulta brutal cuando se piensa que todos ocupan un reducido espacio. Es penoso que tengamos que vivir entre fantasmas, buscar inútilmente una sonrisa, un convite, una apertura, un gesto de generosidad o de desinterés, y que nos veamos forzados en definitiva a caminar, cercados por la multitud en el desierto. ¿Cómo captar estos brusques choques de la civilización? Este tiempo discontinuo y fragmentario. En el prefacio del Spleen de París, Baudelaire proclama que la vida moderna requiere un nuevo lenguaje, una prosa poética musical, sin ritmo y sin rima, lo bastante sensible y contrastada como para adecuarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones de la fantasía, a los sobresaltos de la conciencia. Cómo atrapar en la secuencia lógica y temporal del lenguaje una experiencia de carácter discontinuo y atemporal. Tendría que inventarse una nueva lengua que no pertenezca a lo que ocurra en los extremos de la vida, sino en el umbral, donde las orillas distantes se encuentran. En una de las cartas que Ribeiro le escribió a su hermano Juan Antonio, dice que a él la única definición que le correspondería es la que daba Stendhal cuando le preguntaban por su profesión, observador de la condición humana. Ribeiro camina en el desierto de los hombres, deslizándose imperceptible en medio de ellos, y aprende con su mirada de lince el rostro de los niños en los que ya se advierte su trágico destino, la triste soledad de la vieja en su loge, que tal vez solo espera las palabras de un inquilino, las existencias grises que flotan en el metro de París, llevando la insoportable nada en un tiempo en que la sensibilidad es un erizo enroscándose para protegerse. En el hallazgo de instantes que refulgen en el interior del lenguaje, Ribeiro se aproxima a los grandes temas de la existencia: el amor, la vida doméstica, la salud y la enfermedad, la vejez y la muerte, el sentido o sinsentido de la historia, el tiempo, la literatura. La condición imprescindible para escribir en una habitación es que exista una ventana, un observatorio de la existencia. Esta impresión fue señalada por el escritor peruano en su cuento Los Españoles. He vivido en cuartos grandes y pequeños, lujosos y miserables, pero si he buscado siempre algo en una habitación, algo más importante que una buena cama o que un sillón confortable, ha sido una ventana a la calle. El más sórdido reducto me pareció llevadero si tenía una ventana por donde mirar la calle. La ventana, en muchísimos casos, reemplazó para mí al amigo lejano, a la novia perdida, al libro cambiado por un plato de lentejas. A través de la ventana llegué al corazón de los hombres y pude comprender las consejas de la ciudad. En una tarde dorada que se desgaja y manduca como una mandarina, el escritor se instala con tranquilidad en la terraza de un café parisino. Desde su altura se deja impresionar por los rostros que pasan en medio del ajetreo de la ciudad, sin preocuparse por hallar en ellos ningún orden o prioridad. En esos momentos, el escritor es solamente el cristal a través del cual
nos penetra intacta la vida. Nuestra vida está tejida con esa trama gris y sin relieve. Y solo aquí y allá surge de pronto una flor, una figura. Quizás nuestros únicos actos valiosos y fecundos han sido las palabras tiernas que alguna vez pronunciamos, algún gesto de arrojo que tuvimos, una caricia distraída, las horas empleadas en leer un libro y nada más. Si el mundo se presenta como una baraja de naipes caídos, sin orden ni sentido, la escritura representa una fuerza reordenadora. Ribeiro se deleita en el ancho espacio del silencio y toma de aquí y de allá el sumo de las cosas, la frase de un libro, la línea de un grabado, la cadencia de una melodía, el aroma de una copa, la silueta de una idea que asoma, refulge y desaparece. Hay también días nefastos. El mundo es una lápida atravesada por automóviles, excavadoras, peatones que circulan en una atmósfera de caos y confusión. Nada sobresale en medio del bullicio. La conciencia decrece en la excesiva razón y la visión se enturbia en una suma de actos repetidos hasta el cansancio. A veces se consigue desenmascarar a ambos gracias a un encarnizado trabajo interior o a la confluencia de ciertos detalles por obra del azar que logran despertar la atención. Solo entonces la realidad entreabre sus puertas y podemos vislumbrar lo esencial. Escribir es permanecer en un estado perpetuo de vigilia. Hay que dejar que las palabras se aproximen a su sombra, permanecer en guardia para percibir los espacios en blanco que existen entre una palabra y la otra, imprimir la frase, pero dejar en ella la transparencia, la vaciedad que la colma. No en vano el escritor llamó en sus inicios el cuaderno del insomne a esos instantes reveladores del ser, pertenecientes más a la reflexión y al registro de sensaciones que han sido moldeadas por el tiempo. Ribeiro se asemeja a Marcel Proust, en que ambos quieren ver el mundo de la vigilia con los ojos de la noche, desprendiendo de las tinieblas su resplandor. En una de sus prosas apátridas, Ribeiro escribió: la luz no es el medio más adecuado para ver las cosas, sino para ver ciertas cosas. Ahora que está nublado, he visto por el balcón mayor número de detalles en el paisaje que en los días soleados. Estos resaltan ciertos objetos en detrimento de otros, a los que dejan en la sombra. La media luz del día nublado pone a todos en el mismo plano y rescata de la penumbra a los olvidados. Así ciertas inteligencias medianas ven con mayor precisión y con mayores matices el mundo que las inteligencias luminosas, que ven solo lo esencial. Ribeiro sabía que el carácter de una persona podía comprenderse más que a lo largo de los años en el detalle de una mirada, de un gesto o de una expresión liberada en medio de su fugacidad. Él tenía el ojo poligonal, veía todas las caras de un objeto, se adentraba en la realidad como el niño con el juguete que rompe y no descubre bajo la forma admirable más que el vil mecanismo. Y al mismo tiempo que descompone el objeto, destruye la ilusión. La escritura de estas prosas apátridas proviene de lo que Ribeiro llamaba en su diario el ámbito de la intimidad.
ese espacio privilegiado de diálogo consigo mismo y que por obra de una aguda sensibilidad abraza el mundo de los seres y las cosas. De su diario personal, el escritor extrajo ciertos momentos de tensión narrativa que podrían sostenerse solos fuera del contexto de su vida. En el diario 3 he encontrado uno de esos pasajes robados al tiempo que merecería un lugar en sus prosas apátridas. Al mediodía, espesas nubes surgen en el poniente, ocultan el sol y empieza a llover sobre la playa. Los pocos veraneantes levantamos nuestras tiendas y nos refugiamos en el hotel. El día se va al agua, pero no me entristece, pues ya el sol comenzaba a fatigarme. El paisaje se transforma. El mar hasta ahora, una laguna se enardece y tumbos barren la orilla. Los cerros grises, el aguacero, esfuma sus antes nítidos contornos. Belleza de la lluvia, barriendo el mar veraniego. En este apartado, Ribeiro capta con destreza el desenvolvimiento de un instante, logrando al mismo tiempo imprimirle el rastro de su emoción. Adquiere las virtudes de un dibujante, la naturalidad de la expresión y del sentimiento. El género del diario se convierte en un eficaz instrumento para ejercitarse en la captación de lo inmediato, con toda la fuerza de la espontaneidad que en escrituras más elaboradas tiende a desaparecer. En una de sus prosas apátridas, Ribeiro atrapa en la red de sus palabras un suceso que sobresale como un relieve o una flor en medio de la llanura prosaica. Esas viejas casas de París, en barrios descuidados y olvidados, sus altas fachadas grises, sus portones sucios, sus muros descascarados, sus escaleras sombrías. Uno imagina que no pueden cobijar más que la soledad, la vergüenza, la desesperación y la muerte. Y de pronto se abren de par en par los postigos de una ventana y asoma sonriente, abrazada, una pareja de jóvenes amantes. La fugacidad alcanza su concreción en una imagen. Ezra Pound se refería a ella como aquello que presenta un complejo intelectual emocional en un instante de tiempo. El escritor es un punto de vista cerrándose como el diafragma de una cámara sobre aquello que ha cautivado su sensibilidad. Lo más doloroso es perder el diálogo consigo mismo. En esos momentos la mirada es un punto ciego, enredando todo a su alrededor, en un estado de demolición y marasmo. En las prosas apátridas se hace más clara y contundente la corriente subterránea que atraviesa toda su cuentística. Ribeiro reflexiona sobre la ferocidad que pone la vida en destruir las imágenes más hermosas que nos hacemos de ella. La amistad se acaba, los seres amados desaparecen, los sentimientos se desintegran en indiferencia y olvido, la pasión es envenenada por la costumbre, la vejez deja en el rostro las señales de un naufragio, los hijos crecen mientras en nosotros se extinguen los años, y la vida se empeña en otorgarnos lo que esperábamos de ella, solo que demasiado tarde. En una de sus prosas apátridas, Ribeiro escribió: tomo conciencia ahora, solo en casa, de mis ideales de adolescente, cuando imaginaba en mi cuarto de Miraflores, al lado de la parra y los manzanos, cómo sería de agradable una vida de escritor.
Entonces remedaba esa vida. Me ponía en la boca una pipa sin tabaco, al alcance de la mano un vaso con agua que suponía ser vino, y sentado frente a mi escritorio fingía escribir. Cuánta ilusión e inocencia había en esos gestos. Ahora soy eso que imaginé. Fumo, bebo y escribo de verdad, y para ser sincero diré que eso puede entretenerme, pero no me reconforta. Tal vez porque escribir significa desoír el canto de la sirena de la vida. Tal vez porque nada de lo que he hecho me satisface. Tal vez porque a menudo tengo la impresión de que en algún momento erré el camino y ello me ha condenado para siempre a pasar al margen de la situación. Ribeiro ha comprobado que aún en los momentos de mayor encantamiento, la escritura no es la vida, sino su simulacro. Pero ¿no es cierto que la vida simulada con palabras nos prive de la otra, la que se toca, se gusta, se huele y se ve? Es más bien al revés. Las ficciones se escriben para poder tocar, gustar, oler, ver y oír aquello que de otro modo permanecería como las sirenas, irremediablemente fuera de nuestra vida. La escritura es también el rumor de la vida, un mapa donde transitan las líneas de la ilusión, el desengaño, la muerte y el olvido. La literatura extiende el horizonte de la mirada. Ella hace que lo que no fue sea y que la vida se rehaga en función del capricho o la locura del hombre que escribe sus sueños para que otros al leerlos sueñen. Cuando el cuerpo de Ribeiro yace en una cama de hospital, atravesado por sondas, sueros, inyecciones, es la ilusión de una hoja verde brotando del cuerpo seco de un árbol la que los resguarda en medio de tanto dolor. No importa cuán lejos se halla la otra orilla, cuán desamparado se encuentre en esta, el hombre puede utilizar la facultad de la ensoñación para sumergirse en la intensidad de una imagen que convoque la vida. Imaginación, reserva del espíritu, océano indómito, irrumpiendo en el plano de la realidad y modificando por un instante su curso trágico. En una de sus prosas apátridas más conmovedoras, Ribeiro logró rescatar un instante excepcional de la condición humana. La vida se nos da y se nos quita, pero hay momentos en que la merecemos. Quiero decir que depende de nosotros que continúe o que cese. Y esto lo digo a recordar aquella noche atroz en el hospital, en la cual lloraba desamparado, sintiéndome perdido y sin ningún socorro posible, pues hacía 2 días que no dormía. Mi cuerpo se evaporaba en la transpiración, tubos y sondas me salían de la nariz, la boca, el recto, la uretra, la vena, el tórax. Deseaba que me borraran todo, y antes que nada mi propio sufrimiento. Una enfermera vino a protestar por mis gritos y destempladamente me hizo callar. Como los enfermos se vuelven niños, la obedecí y quedé flotando en el silencio nocturno. De pronto vi por la ventana que comenzaba a amanecer y escuché muy tenuemente el canto de los pájaros. Se acercaba la primavera. Sabía que en el hospital había un claustro arbolado e imaginé que las primeras hojas estaban por brotar. Y fue una hoja la que me retuvo. Quería verla. No podía morir sin abandonar ese cuarto y retornar aunque fuera de paso a la naturaleza. Ver esa hoja verde recortada contra el cielo
¿Por qué absurdo raciocinio pensaba que mi vida dependía de ver esa hoja verde? Y me esforcé, resistí, luché porque llegara el día y me permitieran contemplar por la ventana el patio. El médico lo autorizó al cabo de unos días. Me bajaron en camilla por el ascensor y al llegar al claustro vi los árboles implacablemente pelados, pero la rama de uno de ellos había brotado una hoja, pequeñísima, traslúcida, recortada contra el cielo, milagrosa hoja verde. Ribeiro alcanzó en esta prosa pátrida el efecto de un epífano, capturar en un párrafo la eterna duración del instante. Su excepcional intensidad era capaz de darle más sentido a la vida del que pueda adivinarse en el transcurso de muchos años. Este instante de la experiencia humana es el resultado de la confluencia azarosa de detalles precisos. La ventana, la inminencia de la primavera, el claustro arbolado, la enfermedad. Ribeiro retrata con verosimilitud los aspectos más importantes de la acción para conducirnos al punto privilegiado donde todo converge, la milagrosa hoja verde. La ventana es el gran símbolo de la literatura. A través de ella podemos darle forma a lo invisible, otorgarle cuerpo y voz al deseo, o saciar nuestra perpetua sed de otredad. Ser pájaros de fuego en un cielo todavía no habitado. Esta prosa pátrida comparte las cualidades más relevantes de un haiku. Se convierte en la notación rápida, verdadera recreación de un momento privilegiado, exclamación poética, caligrafía, pintura y escuela de meditación, todo junto. Arte no intelectual, siempre concreto y antiliterario. El haiku es una pequeña cápsula capaz de hacer saltar la realidad aparente. El arte surge en plena conciencia de la muerte y escribir es una forma de resistencia personal contra la destrucción y el olvido. La obra literaria, la artística, no debe detenerse pase lo que pase. Eso sería una especie de dimisión. El artista debe seguir creando en las condiciones más difíciles y más crueles, porque eso es una prueba de salud espiritual. Es una prueba de entereza moral. Es una prueba de confianza y de fe en el futuro, y sobre todo de confianza en que la fuerza de la vida y la razón va a tener que prevalecer sobre las fuerzas de la muerte y la barbarie. Cuando Vincent Van Gogh es internado en Saint-Rémy, busca una ventana con vista al jardín. A través del cristal se filtra un punto de luz. Ese rayo de sol, en medio de las crisis nerviosas, le permite pintar soles negros de melancolía y cipreses azules de la muerte. Todas sus pulsiones se arrojan al lienzo con la difícil tensión de mantener la vida dentro y la luz del mediodía intacta. La sublimación a través del arte constituye un mecanismo de defensa. También puede llegar a convertirse en una estrategia de adaptación para trascender las situaciones límite. Cada vez que experimentamos la vida, liberamos a la realidad de la carga del pasado y al desprenderla del hábito, sostenemos el sentido de la maravilla, de su maravilla. Siempre es necesario una ventana, un pasadizo conectando el adentro y el afuera, lo invisible y lo visible. La única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu,
tenso el arco, apuntando hacia el futuro. Querida Galia, déjame decirte que particularmente yo no, me imagino que también los que nos han estado viendo y escuchando, estoy conmovido. Conmovido, Galia, porque siento en tu ensayo mucho más que eso. Percibo una prosa literaria. Se percibe un aliento poético, Galia. Se percibe un mundo interior rico y que a su vez es el beneplácito artístico en el que está como en el aire, como un aliento que se confunde con la creación tuya, el nombre Ribeiro. Sí, Qué maravilla, felicitaciones, esto me ha encantado, tenemos mucho para conversar. Yo sí, hay mucho. he tenido la suerte de tener la oportunidad de hojear algo de tu libro y ahí tengo algunas preguntas para hacerte, pero la Claro. primera y de cajón, que seguramente también se estarán haciendo nuestros compañeros ribeirianos, es cómo una chica colombiana, cuando estaba por hacer su tesis de licenciatura y luego la de maestría, cuando estaba en ese mundo vertiginoso de hacer la tesis, Ujú. piensa en que luego eso podría convertirse en un libro y por qué no de Ribeiro. ¿Cómo así, Ok. Galia, te aproximaste a Ribeiro? ¿Quién fue el culpable? ¿Qué circunstancia de la vida llevó tus pies hasta la hora del flaco? Ay, pues es muy lindo lo que dices porque siento que el azar, que es algo muy riberiano, tuvo que ver en ese encuentro, porque primero me crucé a Ribeiro en una clase de literatura de mi profesor Luis Fernando Afanador y él nos presentó el libro Prosas apátridas y yo me enamoré de ese libro y nos leyó la prosa apátrida de la milagrosa hoja verde en clase y yo lloré por dentro porque me dio pena llorar frente a los estudiantes. Lloré por dentro y yo dije, ¿quién es ese escritor tan increíble? Y yo todavía no había elegido el autor sobre el cual iba a hacer mi tesis. Y dije, no, este es. Yo sentí que él era. Él era la persona a la cual yo le quería dedicar no una tesis, sino un libro. Y yo le dije a mis profesores, yo no voy a hacer una tesis, yo me voy a saltar los protocolos, yo voy a hacer es un libro. No sé a ustedes cómo les parezca, pero yo quiero hacer un libro. Y me dijeron, bueno, Galia, pues adelante. Adelante fue que, Pedro, pues duré 2 años fuera de la carrera duraba 4 años, yo duré 2 años escribiendo ese libro porque eh, leí pues todos los cuentos de Ribeiro, me conseguí los diarios con una amiga que estaba en Nueva York porque ese material no había llegado a Colombia, entonces ella me pasaba fotocopias de la Universidad Pública de Nueva York y me mandaba las fotocopias por fax. Entonces era yo leyendo el diario de Ribeiro por fax y fascinada con cada encuentro, con cada cuento. Tengo un cuaderno de apuntes donde apuntaba todas las citas que me encantaban. Entonces la primera etapa fue interiorizar a Ribeiro, aprenderme párrafos de memoria, obsesionarme con él, enamorarme, porque me enamoré de él completamente. Solo pensaba en Ribeiro, mi familia estaba ya como preocupada porque yo solo hablaba de Ribeiro. Ribeiro al desayuno, al almuerzo, a la cena, pues esto yo ya llevaba 2 años y pues mi papá, Galia, tienes que graduarte. Eh, la vida no es una tesis, ¿no? Y, y cuando terminé la tesis, en aquel entonces, pues yo era profesora, todavía lo soy, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y se me ocurrió, pues por sugerencia de una amiga, tocar la puerta editorial de la universidad y ofrecer mi libro a un editor. La verdad es que yo no tenía como mucha fe en que me iban a decir que sí, porque yo venía de 3 rechazos editoriales.
que habían sido muy difíciles. Entonces yo había fracasado, como Ribeiro fracasó también, el fracaso es muy ribeiriano. Este es un libro tentado por el fracaso. Entonces, cuando llegué, pues qué sorpresa cuando el editor me dice que va a leer mi manuscrito en 3 días. Yo no le creí, me dijo que en 3 días lo iba a leer. Lo leyó en 3 días, me llamó y mira lo que me dijo. Me dijo, ese libro es una maravilla. Yo lo voy a publicar por todo lo alto. Tu lanzamiento va a tener lugar en la Embajada del Perú. Vas a estar con toda la diplomacia limeña en el convenio Andrés Bello. Vas a viajar a Lima y vas a conocer a la familia de Ribeiro. Todo eso me lo dijo y para mí fue como un sueño y yo le dije, ay, por favor, o sea, eso no me puede pasar a mí. Y todo se cumplió, todo se cumplió. O sea, el lanzamiento fue en el convenio Andrés Bello, con el embajador del Perú, con toda la diplomacia limeña. El alcalde de Miraflores me ayudó con el hospedaje en mi primer viaje a Lima. Conocía a Juan Ramón Ribeiro, a toda la familia de Ribeiro. Fue precioso porque yo había escrito sobre eso, pero verlo en directo, ver las calles que Ribeiro había caminado, ver aquel mundo invisible sobre el cual yo había escrito y vivirlo, es como el milagro de la literatura, cuando se une lo invisible y lo visible. Es fantástico, o sea, eso para mí vale más que cualquier premio. O sea, por ejemplo, la cena en que Gonzalo compró mi libro para ponerlo en la biblioteca de Ribeiro y, y un día antes de venirme a Bogotá me invitaron al apartamento de Ribeiro y Gonzalo me dice, tienes que dedicarle el libro a Ribeiro. Y yo me acuerdo que yo temblaba en la terraza de Barranco, mirando hacia el infinito y dedicándole mi libro a Ribeiro, y yo sentí que Ribeiro me escuchaba y yo lloré y la familia de Ribeiro me dijeron que en solo 12 días yo me había convertido en un miembro más de la familia. Entonces es algo que yo jamás voy a olvidar y que atesoro en el alma. Es que tiemblo cuando hablo de Ribeiro, me Querida emociono. Dalia, te entiendo ampliamente, porque efectivamente aproximarse uno al universo creado por Ribeiro, que no es esta, estas bengalas creativas, ¿no? Ujú, Que puede tener el boom, por ejemplo, y toda su fortaleza, ¿no? Es más bien Ribeiro todo lo contrario, es una creación hecha de fragmentos, ujú, de minúsculos fragmentos que forman su todo, el todo exacto. ribeiriano, con el que uno se siente tan identificado, con el que uno se siente tan a gusto, Sí, y que estableciendo ese puente, uno logra estar, como ahora se dice en España, en una casa abrigadora cuando lees a Ribeiro. ujú, ¡Qué así, maravilla! Pues así es. vámonos a ver, a aclararnos y a pretender estar en esa, ¿cómo te diría? En esa pradera que nos has dejado tú de palabras ribeirianas y cómo podemos poblar esa pradera con otras figuras más. Y para ello, a ver, vamos a pretender construir algunas cosas con algunas preguntas. Ujú. Prosas apátridas, querida, son inclasificables, ¿no? No, total, Porque no las podemos definir si no. son aforismos, o son relatos breves, o entradas de diario, son fábulas, dichos, refranes. Pero Ujú. ¿no consideras que no es precisamente su carácter misceláneo lo que le da esa aura de sabiduría, de misterio, ese encanto indescifrable? Claro, claro.
Yo he estado pensando mucho en este texto nuevamente y me parece, ya que estamos hablando como de Ribeiro desde la pradera y desde palabras también, me parece que una palabra que iría muy bien con prosas apátridas es la mirada. Eh, para mí todas tienen que ver con la mirada, con un ser que se parece mucho al flaner del Spleen de París, aquel personaje que camina como un transeúnte y es un testigo silencioso de todo lo que ocurre, pero que no juzga, sino que abraza a los seres y a las cosas, que es esta mirada abarcadora, es una mirada sutil, es una mirada que sabe cazar los detalles, que conoce el mundo de las precisiones, que sabe ver en un grano de arena el universo entero, que es como la mirada de un buen fotógrafo, porque un buen fotógrafo, mi mamá que lo es, por ejemplo, te digo que mi mamá es buenísima como escritora también porque tiene esa mirada, o sea, a través de un gesto uno puede saber cómo es un personaje. En un solo gesto se detalla el personaje de un cuento, por ejemplo. Eh, ¿Te acuerdas de esos cuentos en que Ribeiro habla de las calvicies? Que hay calvicies, ¿no? Que son producto... De eh, trabajos en una oficina. exacto, exacto. Ese tipo de detalles son muy fotográficos. Ribeiro es muy visual y estas prosas lo son. Estas prosas, por eso tienen que ser fragmentos, son breves porque es como la mirada del cazador. El cazador atrapa un instante, un momento de la condición humana, pero lo bello es que en ese momento uno lee el universo entero, como la prosa pátrida de la milagrosa hoja verde, que para mí es sublime, esa prosa es preciosa, porque ahí está, para mí eso es la literatura. Cierto, cierto, totalmente cierto, porque el fragmento también encierra al todo. Exacto. Nosotros podemos con nuestras manos coger un poco de agua del mar y en primer lugar es una poca de agua, pero en otra más amplia y soñadora es el mar entero. Querida Galia, en Prosas Apátridas, pues Rivero toca diversos temas. Mm. Como tú muy bien has dicho, temas de la condición humana y muchas veces de las fracturas que tiene la condición humana y de la insatisfacción ante la vida perecedera, la vejez, la muerte, la enfermedad. Pero ¿cómo con todo este insumo, Galia, no crees que lo sorprendente es que además de esa mirada atenta, como el ojo de una cámara, como el diafragma preciso, certero, que captura el momento, el instante, ¿no crees que además de esa certeza, es también el hecho de haber creado un lenguaje Ujú. que Y con una belleza de palabras, exacto. pero no una belleza diletante, sino una Ah, belleza producto del conmoverse exacto. como quien aprecia la vida de sus congéneres, ¿no? Sí. Y como que se conduele de la vida del mundo y de los Ujú. demás. Entonces surge pues una prosa bella, hermosa, ¿no? Exacto. Entonces tú dirías que justamente estos dos elementos, tal vez el ojo certero y la prosa que aborda estos temas, son, en otras palabras, la gran belleza de prosas apátridas. Uy, sí, es que fíjate que él está haciendo ahí algo muy difícil en esas prosas a nivel de lenguaje,
que es aprender el instante. El tiempo, el lenguaje es sucesivo y atemporal. Y una experiencia, cómo aprender una experiencia que es instantánea, simultánea, en un lenguaje que es sucesivo y atemporal. Es, es el problema Complicado. también que está abordando Ribeiro en estas prosas, el tiempo, ¿no? El tiempo y el lenguaje. Eh, por eso tienen que ser palabras que sean atravesadas por la vida, que tú las leas y sientas las líneas de la vida en ellas, en esas palabras. Son palabras como cristales que dejan pasar rayos de sol. Eh, por eso no pueden ser barrocas, no puede ser un lenguaje atiborrado. Adornado, No, adornado. no, tiene que ser casi, como decía Cortázar, que él decía que cuando me leas, tú sientas que mi lenguaje es transparente, que cuando me leas tú sientas es la vivencia, pero no veas las palabras, sino que veas lo que yo estoy viviendo, Claro. que es lo que tú sientes con las prosas. Son tan generosas porque hacen partícipe al lector de lo que Ribeiro está hablando. O sea, uno se emociona también con él, gracias a la transparencia, gracias a la pureza. Y eso es muy difícil de lograr. Eso solo lo Indudablemente, hace un gran escritor. obviamente. Pero a la par de la observación, yo creo que también eh, habría que agregar como otra de las herramientas que usa Ribeiro, a la par de la observación y de cómo consigue un lenguaje. Pero esto no es posible sin antes no hay una reflexión, Claro, sensibilidad. Tiene que haber definitivamente estas herramientas que le permitan abordar la razón del mundo, imagínate, nada claro, más y nada menos, ¿no? ¿Qué te parece? claro. La reflexión importantísima. Más acuérdate que sus autores son los autores del siglo XIX, ¿no? Y son muy reflexivos también. Y él también es un lector de filosofía, eh, atravesado por reflexiones sobre el tiempo, sobre la vida, sobre el espacio, sobre la finitud humana, sobre tantos temas. Es que, ¿sabes qué estaría pasando? Yo creo que Rivero puso en una balanza dos cosas. Estamos hablando pues en sentido figurado, ¿no? Sí, Por un lado tenemos al atento cazador sí, de los instantes fugaces ujú, a través de un ojo poligonal, como tú lo llamas, ¿no? sí, Y del otro lado, ser un todista, un diletante contemplador del todo, ¿no? del todo, sí, Él prefirió más bien el instante, el el instante. fragmento, observándolo desde de diferentes ángulos, ¿no? Yo creo que Exacto. ese es el acierto, ¿no crees tú, de, de, de la contundencia de las prosas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y fíjate que tenían que ser fragmentarias, o sea, no podía ser. Es que yo creo que Ribeiro escribe por fragmentos, incluso sus cuentos. Yo creo que tienen que ver mucho con el fragmento, porque muchos fragmentos de prosas apátridas uno los ve reflejados en algunos cuentos, o algunos fragmentos de prosas apátridas, uno los siente unas semejanzas con el diario también. Yo creo que él es un escritor, por eso para Fragmentario. mí es muy poético, porque lo fragmentario tiene que ver con la poesía, y la poesía es uno de los géneros más difíciles y rigurosos que hay a nivel estilístico. Y Ribeiro tiene imágenes poéticas en sus cuentos y en prosas apátridas. Me parece que tiene unos tonos como el que te dije, que se parece a una pintura de un haiku, una caligrafía,
Eso es muy oriental. Pero aparte de eso, querida, yo percibo en prosas eh, que son textos surgidos con espontaneidad, Sí, porque, totalmente, porque justamente totalmente. uno siente una verosimilitud, una credibilidad, Sí, un aliento mágico, ¿no? Cosa que muchas veces un lenguaje más elaborado y más reflexivo no logra, ¿no? El no, impacto de la captura del instante, la espontaneidad es lo ideal, ¿no crees? claro, claro, y para eso tienes que tener el ojo del cazador, el ojo muy fino, porque hay que estar atento, porque uno no sabe en qué momento, como él dice, aparece la flor en medio de la llanura prosaica, no sabemos cuándo. Entonces hay que estar despiertos. Por eso este cuaderno estas prosas se llamaban antes el cuaderno del insomne, ¿no? Que hay que estar alerta, hay que estar despiertos, no sabemos en qué momento surge la rosa del instante. Entonces hay que estar con los cinco sentidos alertas siempre, siempre. Y Ribeiro tenía la mirada, tenía tenía esa mirada alerta y poética. A mí me parece que falta explorar más a Ribeiro poético Sí, y tienes toda la vitalista. Me parece que hay una crítica que se ha ido mucho hacia, no sé, un Ribeiro muy oscuro, Tienes pero toda se la les olvida que Ribeiro es un hombre que ama el mar, que ama los viajes, que es un Ribeiro que creció en Chicago. hay un resabio, en la crítica hay un resabio atávico de querer delimitar a Ribeiro como el que habla por los mudos, ¿no? Que es cierto, por supuesto que es cierto, pero Ribeiro, además de eso, es mucho más. Es Es, mucho más, es eh, mucho eh, más. es un filósofo, por ejemplo. Es Sí. un En filósofo. dichos de Luder, pues esos dichos de Luder, por ejemplo, son máximas filosóficas. Hay una frase tuya que te escuché ahora mientras que dabas la conferencia que me encantó. La eterna duración del instante. Qué bonita frase, la eterna duración del instante, Es que ¿no? Y fíjate que el instante dura para siempre. Como esa imagen que te conté de cuando yo estuve en Barranco en el apartamento de Ribeiro, eso es como una prosa pátrida. O sea, cuando yo le estoy dedicando a Ribeiro mi libro, o sea, ¿qué más magia que eso? O sea, yo escribí, pero jamás me imaginé que yo iba a estar dedicándole mi libro en su propio apartamento, en la imagínate, terraza de Barranco, mirando el mar y yo mirando el cielo, porque yo sabía que Ribeiro me escuchaba, yo sabía, y se me salieron las lágrimas y yo no supe ni qué estaba escribiendo y Gonzalo me dijo, ¿estás bien? Y yo estaba como elevada, o sea, estaba como en la quinta potencia, en otro mundo. Eso es una experiencia de prosas apátridas, esa experiencia del instante que no se te exacto. olvida. Por ejemplo, cuando yo leí este texto, imagínate, yo lo leí en Roma, muy chistoso, porque pues lo leí en una universidad católica, porque mi tía es católica y me invitó a Roma, y lo leí allá, y después de la lectura sentía que quería dedicárselo a Ribeiro, y me fui a Piazza Navona, donde están las estatuas de Bernini, y recuerdo que otra vez miré el cielo en plena Roma y yo sentí que Ribeiro me escuchaba y yo le dije, yo sé que allá no me entendieron mucho allá en la Universidad de la Santa Croce, pero yo sé que tú sí me entendiste, o sea, tú sí me entendiste lo que yo traté de decir ahí. Y este texto es para ti, le dije, este texto es plenamente para ti. Y lo lancé al cielo, recuerdo, o sea, como, y jamás se me olvidará ese instante, o sea, que son instantes que contienen la eternidad. Exacto. Mira cómo la captura del instante, el haiku mismo, la poesía y los poetas son una raza especial. Mira,
Cuando yo leí esta frase tuya, la eterna duración del instante, de inmediato se me vino como una epifanía el fragmento de un soneto de Vinícius de Moraes, este gran poeta brasilero, y que además de poeta puso letra a muchos temas en bossa nova, como La Garota de Ipanema, eh, Samba de una sola nota, entre otras. En su soneto de la fidelidad, Vinícius de Moraes dice al final, al respecto de un amor que él tuvo, de un amor que él tuvo, dijo, o que estaba viviendo, mejor dicho, que no sea inmortal, puesto que es llama, mas sea infinito en lo que dure. Wow, eso me lo tienes que enviar. Bellísimo. Vinicius G. Moraes y un poeta. Hoy estamos intertextualizando con el gran Ribeiro a este gran Vinicius G. Moraes, ¿no? Es que en Ribeiro, además, Galia, la escritura no era acaso una resistencia personal contra la destrucción y el olvido. Uy, total, total. Siempre, siempre lo fue, siempre lo fue. Ahí está esta frase este párrafo que está al final de la conferencia, me parece precioso, ¿no? Que es de Ribeiro, que La está prosa 200. que está en Asedios a Julio Ramón Ribeiro, Ah, que dice, la obra literaria, la artística, no debe detenerse, pase lo que pase. Eso sería una especie de dimisión. y Ay, tú qué sabes cuánto belleza de escribió frase y esto. qué actual en nuestros tiempos, o sea, en estos tiempos de pandemia, qué importante el arte, qué importante la Lo que estamos literatura, haciendo esta noche, Galia, lo que estamos fundamental. haciendo, evocando a Ribeiro. Por eso él decía, el que quiera homenajearme, que me lea o me comente, ¿no? Decía él. Y acá seguramente está el flaco entre nosotros, Yo ¿no? sé que Desde sí, yo otra sí, dimensión, sé que sí. aquí dos locos ribeirianos, Yo unidos estoy en loca, esta eso sí. magia de los terabytes, los gigabytes, y que va y viene, todo esto, esta configuración de la virtualidad. Hoy, querida, hemos establecido una ventana, un pasadizo que cree como un vaso comunicante entre el adentro y el afuera, entre lo visible y lo Y lo invisible, invisible. entre lo visible que es la obra de Ribeiro y lo invisible que es su aliento creativo, que ha hecho de él un escritor valiosísimo, humanista, y que además te cuento, Galia, aquí en Perú y en Hispanoamérica está teniendo un resurgir y una vigencia con mucha fortaleza. Tú Claro. sabes que hace pocos años, el 2019, Rivero cumplió 90 años y Sí, que la transnacional Seis Barral publicó sus diarios, publicó todos sus cuentos y prosas apátridas y se distribuyó en toda Hispanoamérica. Pues ahora la posta la ha tomado otra transnacional que incluso ya lo va a empezar a distribuir a nivel mundial, wow, qué la maravilla. Penguin Random House. Ah, genial. Y acaba de salir una antología con sus cuentos y se viene una edición monumental con los cuentos completos de Ribeiro. Ay, muy merecido, muy merecido. Así es que imagínate, y tengo otra noticia también para darte. Está por salir, ya está en prensa, sale ya, Ribeiro traducido al árabe. Wow. Porque justamente el traductor, que es un amigo egipcio, Ahmed, me dio la buena noticia y han traducido el cuentario Silvio en el Rosedal, con Uy, ese 28 de los cuento mejores cuentos es del flaco. increíble. Así que Galia, esta ha sido una noche mágica. Ay, sí. Eh, hoy has sido tú nuestra Dulcinea y nosotros hemos sido los Quijotes de los Molinos y Rivero el más grande Quijote de nuestra literatura, ¿no? Con una vigencia y con un cariño en la gente. Y Ay, nosotros sí. como Club Ribeiro, querida Galia, honrados y felices y emocionados
de haberte tenido con nosotros. Tus palabras finales, querida amiga. Ay, gracias. Un abrazo ribeiriano para todos. Y, y ustedes saben que Lima es otro hogar para mí. Cada vez que voy allá me siento muy querida, muy bien recibida. Tengo muchos amigos que extraño. eh, y siento que Ribeiro, donde quiera que esté, está atento a sus lectores y porque él amaba mucho a sus lectores. Sí, exacto. Qué bueno, Galia. Honradísimos de haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias, Galia. Queridos amigos que nos han estado siguiendo, de esta forma estamos llegando al punto final de esta conferencia con Galia Ospina desde Colombia y cerrando también con un hermoso broche de oro este ciclo que hemos llamado Ribeiro Fundamental y que ha reunido a cuatro valiosos investigadores de la obra de Ribeiro, ¿no? Paloma Torres de España, Ángel Esteban de España, Sandra Granados de Perú y hemos cerrado ahora con Galia Ospina. Galia, un abrazo Ay, grande a la distancia. Esperamos tenerte nuevamente por Perú y pasear por Barranco y a lo ay, mejor sí, visitar nuevamente el departamento del Flaco. sí, perfecto. Gran abrazo, Gran un abrazo para placer. todos. Gracias amigos.